yo no sé la condición en la que tal vez algunos estamos acá. Quizás alguno venga sufriendo, tenga algo que lo esté atormentando, Señor. No lo sé, pero tú lo sabes. Toca cada corazón, Señor. Por favor, te lo pedimos en el único nombre que merece honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. En este momento queremos invitarles a ponerse en pie para entonar el canto tema. Más de una señal se ve cada día al seguir la luz de la profecía. En su gran amor Dios sostiene el futuro y así nos guiará a pueblo seguro. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo, ahí con él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Aunque mi Jesús conoce mi historia, confiando en su poder me da la victoria. Al escuchar su voz en su santa palabra, y cuando en oración mi corazón habla, mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo, ahí con él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo, ahí con él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Yo quiero estar listo, ahí con él a morar. Mi Cristo vendrá. Amén. Pueden sentarse. Maranata, familia,
Soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta. ¿Cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Vamos. Maranata. Feliz semana, familia. Y bienvenidos a nuestra semana titulado El Poder del Evangelio Eterno. Estoy contento y orgulloso de ustedes que vinieron hoy, porque mira que cayó un aguacero. En Puerto Rico cae un aguacero así, la gente no viene. Así que ustedes son bravos, de verdad. Les recuerdo, como mencionó el video, si usted está interesado en los recursos, los materiales que tiene el Ministerio de Amazing Facts, que estamos desde hace varios años traduciendo todo al español, usted puede accesarlo en la página amazingfactslatino.org. También estamos en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Y si usted quiere recibir las notas, los PDFs, los estudios y demás recursos relacionados a los temas, usted me puede dar su correo electrónico, como ya muchos han hecho, o me puede escribir también a mi correo electrónico que ven ahí en pantalla. Para los que están escuchando en la radio, carlitosmunoz@gmail.com. Así que ya he recibido varios correos, ya mañana empiezo a enviar el material porque hemos estado un día un poco ajetreado. Así que saludos a todos los que nos están viendo. Gracias a la Unión de Costa Rica, el pastor presidente Marín, por la invitación, a la Asociación del Norte, las iglesias, los pastores, gracias a UNADECA por abrir las puertas. También saludos a los que nos están escuchando por medio de Radio Lira, nos están viendo por Salvación Esperanza TV aquí en Costa Rica, y todas las demás redes sociales de Amazing Facts Latino. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? El tema de mañana, familia, es una continuación del tema que voy a estar presentando a ustedes en esta mañana. Y se titula El Evangelio Eterno. ¿Y qué cosa? Y el santuario celestial. Vamos a entrar, hermanos y hermanas, en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis sobre el Evangelio y sobre el santuario. Pero el tema de hoy se titula El poder del Evangelio eterno. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, gracias por el privilegio y el honor de estar aquí en tu santa casa para estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, porque pudiéramos estar en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa y hemos decidido venir aquí para pasar tiempo contigo. Gracias, Señor, porque esa es la obra del Espíritu Santo y en esta noche, Padre, venimos a estudiar que no solamente podamos entender y comprender esta información, sino sobre todo atesorarla, guardarla y gozarnos en ella. Gracias, Señor, por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, familia, empiezo con una anécdota muy interesante. Allá en el 2018 se empezó a hablar en Estados Unidos sobre una propuesta que era de darle $20,000 a cada niño o niña que nazca en Estados Unidos. La idea era que cuando usted nazca, el gobierno le iba a depositar $20,000 a cada niño o niña que nazca en una cuenta. Y ese dinero, ese niño, esa niña no podía tocarlo hasta llegar a los 18 años. El propósito era varios. Uno era romper con el problema de la pobreza generacional, generational poverty, ¿verdad? Una manera de que los niños, ¿por qué? Porque la deuda más grande que existe en Estados Unidos es a causa de la educación. La educación en Estados Unidos es terriblemente cara y la educación es el instrumento que más directamente tiene influencia para combatir la pobreza, para que las personas puedan salir de los niveles de pobreza y superar esa condición. Entonces, ese era el plan en Estados Unidos, ¿verdad? Y no llegó a ninguna parte todavía. Hay personas que están tratando de hablar y diseñar cosas así. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque en esta noche le voy a hablar de un plan que tiene Dios. Amén. Un plan que Él tiene para cada ser humano. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo.
Dios tenía un plan para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver que ese plan es mucho, mucho mejor que tener $20,000 en una cuenta ahorrada. Ahora, vamos a repasar un poquito anoche. Anoche tuvimos una problemática interesante y hablamos de dos preguntas. La primera pregunta era, ¿cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso? Vemos el sufrimiento, la maldad, la muerte, el genocidio, el cáncer, los suicidios, las violaciones. Y uno se pregunta, ¿cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso? Eso empezamos a contestar esa pregunta anoche. Y la segunda pregunta que vamos a empezar a contestar hoy, pero mañana la vamos a contestar de manera más plena. La segunda pregunta es, ¿cómo Dios va a resolver el problema de la maldad sin qué? Sin destruirnos. Porque vimos que aquí el culpable de lo que está ocurriendo en este mundo no es Satanás. Satanás no es el que está haciendo las injusticias y los crímenes. ¿Quiénes son? Nosotros somos el problema. ¿Están conmigo? Claro, Satanás no ayuda. Pero aquí el problema principal lo tenemos nosotros. ¿Por qué nos comportamos de la manera como nos comportamos? Y esa pregunta la vamos a ir respondiendo durante este tiempo que tenemos juntos. Y anoche, para responder a la primera pregunta, vimos que Dios creó un ser hermoso, poderoso, inteligente, la Biblia infiere que de todos los seres creados es el más inteligente, el más hermoso, el más poderoso. ¿Cómo se llamaba ese ser? Lucifer, portador de luz, ¿verdad? El ser creado de más alta posición en el universo, de más alta jerarquía. La cúspide de la creación de Dios fue Lucifer. Pero vimos y estudiamos en Ezequiel 28 y vimos en Isaías 14 que lamentablemente este ser se llenó de ¿qué? Se llenó de orgullo, se llenó su corazón de codicia, ¿verdad que sí? Y codició, deseó y anheló lo que le pertenecía a Dios. La adoración de Dios, el poder de Dios, el trono de Dios, el gobierno de Dios. Y vimos que la Biblia enseña claramente en 1 de Juan capítulo 3 versículos 4 y 8, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Dice, la maldad se halló dentro de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. De todos los seres creados, que el que menos tenía razón para desobedecer y rebelarse en contra de Dios era él. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que no estaba contento con lo que Dios le había dado, sino que él quería ¿qué cosa? Más. Hermano y hermana, mucho cuidado cuando Dios no te da algo, a tú tratar de forzar la mano para obtener lo que Dios no te ha dado, porque muchas veces eso que Dios no te da es por tu bendición, porque podría ser una maldición. ¿Están conmigo? Así que ese es el contexto de la historia. Y vimos que el pecado es transgresión de la ley. Ese mismo ángel que estaba ahí, que se supone que cuidara y velara por el trono de Dios, que exaltara y resaltara y protegiera el carácter de Dios, el poder de Dios, el gobierno de Dios, ese mismo se rebeló en contra de la santa ley de Dios, que era el fundamento o el pilar del trono de Dios, y pasó entonces de convertirse en Lucifer, portador de luz, a convertirse en ¿quién? En Satanás, en el adversario. Y vimos que ahí comenzó el gran conflicto, ¿verdad? El Satanás, el acusador, señalando ¿a quién? A Dios, apuntando a Dios, cuestionando el carácter de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, mañana también. Y vemos, no lo hablamos específicamente, pero hay 3 acusaciones específicas que Satanás tiene contra Dios. No son las únicas, pero son las más generales. ¿Y cuáles son esas 3 acusaciones? Las 3 principales acusaciones del enemigo de Dios son estas. Número 1, Dios es egoísta y no merece tu amor y tu adoración. Número 2, Dios es injusto porque es imposible que los seres creados vivan en armonía con su santa ley. Satanás dice, qué malo es Dios que creó una ley en la cual ustedes no pueden ni siquiera obedecer. Qué injusto es Dios. Y la tercera acusación principal es que no se puede confiar en Dios para resolver el problema del pecado y la maldad y el sufrimiento. ¿Por qué razón? Solo tienes que mirar la historia de este mundo y la actualidad. Y Satanás dice, miren todos los años que han pasado y nada ha mejorado, se pone peor. ¿Cómo puedes confiar en Dios para resolver este problema? Y Satanás entonces, buscando siempre acusar y señalar, Dios no es digno de tu adoración, Dios no es digno de estar sentado en el trono, Dios no es digno de ser el rey del universo, atacando y acusando y señalando a Dios. Y en este debate vimos, ¿verdad? Este debate político, esta polémica que ocurrió, pregunta, ¿Satanás tuvo éxito, sí o no? ¿Tuvo éxito, sí o no? Tuvo éxito, no ganó el debate, pero tuvo éxito. Y vimos que la Biblia dice que se llevó una
una tercera parte de los ángeles del cielo en esta rebelión, en esta guerra. Ahora la pregunta es, ¿y qué hizo Dios? ¿Será que Dios se quedó con los brazos cruzados? ¿Será que Dios lo agarró por sorpresa esta rebelión y este problema? ¿O será que Dios ya tenía algo en mente mucho antes de todo esto acontecer? ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a empezar a estudiar lo que es el concepto del evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno, las buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas. En otras palabras, Apocalipsis 14, 6 nos dice que hay unas buenas nuevas, unas noticias buenas, sabrosas, que están y vienen desde antes, desde toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo como estudié educación y leyes, mi mente trabaja un poco de una manera como que un poco organizada. Y a mí me gusta hacer tablitas, y me gusta hacer diagramas, y me gusta hacer todo este tipo de cosas. Para entender el evangelio eterno, yo desarrollé esta tablita, ¿verdad? Como un curriculum map, como un mapa curricular sobre el poder del evangelio. Tiene muchas partes. Por tiempo solamente vamos a poder tocar 3 partes de este mapa que yo desarrollé para poder entender lo que es el evangelio eterno que está siendo mencionada en el libro de Apocalipsis. Ahora, empezamos con el primer punto. ¿El evangelio qué? Eterno, o las buenas nuevas, ¿qué cosa? Eterna. Ahora le hago una pregunta. Si el evangelio es eterno, ¿qué implica eso? ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Chicos, no se me duerman, vamos, despierten. ¿Qué es la eternidad? Algo que siempre ha existido, ¿verdad que sí? Toda la vida. ¿Existió antes de usted? Cuando usted se muera, ¿va a existir después de usted? Sí. Es eterno. ¿Están conmigo? Esto nos enseña que este evangelio no puede tener origen humano. Que este evangelio, que estas buenas nuevas, tienen que venir no solamente desde mucho antes de la creación, sino que vamos a ver que estas buenas nuevas se van a estar proclamando por el resto de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque así de sabrosa y de bueno son estas buenas nuevas que Dios tiene para con nosotros. Ahora, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Usted puede buscar varios versículos en la Biblia que le hablan del evangelio. Vamos a leer un versículo que para mí entender resume de una manera tan linda, tan poderosa y tan clara lo que es el evangelio. ¿Cuál versículo es ese? Vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y vamos a leer el versículo número 16. La pregunta es, ¿qué es el evangelio? No tenemos que venir aquí a tratar de indagar, a crear, a asumir, a venir con nuestras ideas preconcebidas. No, solamente tenemos que dejar que la Biblia nos explique qué es el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Porque como aprendimos anoche, el evangelio se explica ¿cómo? Solito. Solo hay que dejar que la Biblia se explique. Romanos capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Aquí está la definición más clara, concisa y precisa de lo que es el evangelio. ¿Y qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el ¿qué? El poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos los que creen. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. En otras palabras, al que era judío y también al que era gentil o pagano. Dice aquí que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. En otras palabras, Romanos 1:16 lo que está diciendo es que el evangelio de Cristo es ¿qué cosa? El poder de Dios ¿para qué? Para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le voy a dar un truquito y quiero que lo practiquemos hoy. El Nuevo Testamento no fue escrito en español. Por más lindo que sea el español, fue escrito en griego. Y la palabra poder es una palabra griega muy interesante. La palabra poder que aparece ahí es la palabra griega ¿cuál? A ver si alguien conoce. Dunamis. Y dunamis es la palabra que se utiliza del griego al español para decir dinamita. Le hago una pregunta, ¿cómo hace la dinamita? ¡Pum! ¿Están conmigo? Así que cuando yo leo ese versículo, lo que digo es que el evangelio de Cristo es el ¡pum! De Dios para salvación. ¡Pum! La explosión de Dios. Vamos a practicarlo. Es una pregunta, familia. ¿Qué es el evangelio? El evangelio de Cristo es que el
Miren, hay gente en todas partes del mundo que los están viendo. No me hagan quedar mal. Vamos con... ¿Usted cree que el evangelio de Dios es el... No, vamos con fuerza, hermanos y hermanas. ¿Qué pasa? ¿El evangelio de Cristo qué es? Es el... de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Es una explosión. Y esta mañana, cuando estaba aquí en el culto esta mañana, hablé sobre si hubiera un carro aquí puesto, estacionado justo al lado del templo, y ese carro tuviera dinamita, y ese dinamita explotara, ¿qué pasaría? ¿Qué usted diría si explotara un carro ahí? ¿Qué usted diría? Ay, ese ruidito, ¿qué fue eso? No. ¿Cómo usted haría? Usted saldría corriendo, porque explotarían las ventanas de este lugar. El daño, no sabemos qué nivel de daño podría ocasionar dependiendo del material que esté hecho este lado del templo. O sea, sería una cosa espantosa. Todo el mundo saldría corriendo. ¿Están conmigo? Por miedo. Familia, aquí dice que el evangelio es el... ¿Solamente alguna gente está pendiente? Vamos a tratar otra vez. Aquí dice que el evangelio de Cristo es el... Amén. Lo que significa que ese poder de Dios, al igual que un pedazo de dinamita, transformaría y cambiaría radicalmente este lado del edificio. Se supone que el evangelio, cuando entra en la vida de una persona, también haga un cambio radical, una transformación donde las cosas son totalmente puestas al revés. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y al revés para qué? ¿Para qué? Para el poder, el boom de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí viene la próxima pregunta. A mí me encantan las preguntas. ¿Salvarnos de qué? ¿El poder para salvarnos de qué? De la muerte, de las guerras, de la enfermedad, de los problemas matrimoniales, de los problemas financieros, de los problemas en la familia. ¿Salvarnos de qué? Miren, clarísimo, Mateo capítulo 1, versículo 21. Y llamará su nombre ¿cómo? Jesús, Yeshua. Porque Él, ¿qué cosa? Salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Amén. En otras palabras, el poder del evangelio, el ¡pum!, es para qué? La explosión de Dios que va a radicalmente cambiar y transformar nuestras vidas. ¿Para qué? Para salvarnos de qué? De ser, ¿qué? De continuar pecando, de nuestros pecados. ¿Están conmigo? Porque escúchame bien, aquí el problema principal en este mundo no son los problemas financieros, no son los problemas de salud, no son los problemas matrimoniales, no son las guerras, no. Esas son consecuencias o los síntomas del problema principal. El problema principal en este mundo, ¿cuál es? El pecado. Y el evangelio es el ¡pum! De Dios. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado, no en nuestros pecados, sino ¿para qué? Para salvarnos del pecado. Y ayer habíamos hablado que ¿qué tiene que hacer Dios para salvarnos? Tiene que ¿qué? Separarnos del pecado. No se pierda mañana. Mañana vamos a entrar de manera profunda en el santuario y les voy a mostrar cómo el santuario es el servicio de Dios, la cual Él hace para separarnos a nosotros del pecado. Nadie está contento por eso. Yo me contento por eso, yo me pongo contento. Lo voy a repetir nuevamente. En el santuario Dios está mostrando, es el currículo, la enseñanza de Dios para mostrarnos cómo Él va a separarnos a usted y a mí de nuestros pecados. Gloria a Dios. Amén. Porque ese es el proceso. Por eso es que no podemos morar en la presencia de Dios por culpa del pecado. Dios va a resolver ese problema. Ahora, noten. El evangelio eterno, las buenas nuevas, es el plan de salvación para salvarnos de qué cosa? Del pecado. Ahora, ya nosotros sabemos que el pecado es transgresión de la ley. Pero vamos a profundizar un poquito más. Porque representar el pecado como transgresión de la ley es la base y el fundamento. Pero hay que expandir un poquito más, entender las dimensiones del pecado. ¿A qué me refiero? El pecado, de la forma como yo lo explico, lo aprendí, lo vi, es que el pecado tiene 3 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones? O yo le llamo también a veces los 3 aguijones del pecado. ¿Cuáles son los 3 aguijones del pecado? Miren aquí qué sencillo. Las 3 dimensiones o aguijones del pecado son la penalidad del pecado, el poder, use el poder del pecado, y número 3, la presencia del pecado. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuáles son las 3 dimensiones o aguijones del pecado? La penalidad del pecado, el poder del pecado
y la presencia del pecado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a estudiar. Número 1, la penalidad por el pecado, ¿cuál es? Es la segunda muerte, o lo que se llama en la Biblia, la muerte eterna. Noten lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga o la penalidad del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas el don de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten el contraste, la dichotomy. ¿Cómo se dice eso en español? Dichotomy, se me fue la palabra en español. Dictomía. Dichotomy. Anyway, ustedes me entienden. El contraste que existe entre la muerte y la vida eterna. ¿Están conmigo? Todo ser humano va a recibir una de dos. O la muerte eterna, o qué cosa, o la vida eterna. ¿Están conmigo? ¿Y de dónde viene? Proviene por culpa de qué? La paga del pecado o la penalidad por el pecado. ¿Están conmigo? Entonces están conmigo. Amén. Número 2, el poder del pecado. Ahora, ¿dónde reside el poder del pecado? Pues miren, el poder del pecado tiene algunos tentáculos. Primero es la culpa. Hay gente, hermanos y hermanas, que todavía andan con la culpa y la carga por errores del pasado y llevan años, decenas de años, toda una vida que andan con esta culpa. Y muchas personas luchan con entender el perdón de Dios. ¿Saben por qué? Porque como ellos mismos no se perdonan por sus errores del pasado, entonces ellos creen que Dios es como nosotros. Y esa culpa mata y acaba con la gente a tanto nivel, que hay gente que anda con tanta y tanta culpa y tanta carga por sus errores del pasado, que ¿saben qué? Que se quitan la vida porque no pueden aguantar esa carga. Ahí está el poder. Pero también el poder del pecado reside en lo que se llamamos nuestras tendencias y nuestros hábitos. El ser humano nace con unas tendencias heredadas de nuestros padres caídos, pero el ser humano también desarrolla unas tendencias o unos hábitos que se llaman tendencias o hábitos cultivados, que son los que vamos aprendiendo. Y estas tendencias pecaminosas, estas tendencias y estos hábitos, el cual una inclinación hacia ¿qué cosa? Hacia el egoísmo y hacia, por culpa del egoísmo, como vimos ayer, el pecado. Noten cómo lo explica la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, yo soy ¿qué? Carnal. Así que ¿dónde está el problema? En la carne humana. Vendido o esclavizado ¿bajo qué? Bajo el pecado. Hay un problema en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza humana, que dice que estamos vendidos o esclavizados bajo el pecado. El concepto de vendido es el concepto de una persona que no tiene libertad, que no tiene el libre albedrío, que no tiene restricciones, sino que está siendo gobernado y dominado y reinado por otro. Y la Biblia enseña que esa es nuestra situación. Noten cómo lo explica más profundamente, Romanos 6:12. Que no reine o que no gobierne el pecado, ¿en dónde? ¿En dónde? En nuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcas en sus ¿qué? La palabra concupiscencia es una palabra muy interesante. La palabra significa deseos distorsionados, deseos egoístas. Eso es lo que significa la palabra concupiscencia. Noten que dice Pablo que ¿qué cosa? Que el pecado reina y gobierna en nuestro cuerpo mortal. ¿Cuándo? Cuando obedecemos y cuando nos sometemos ¿a qué? A nuestros deseos inclinados, a nuestros deseos distorsionados, a nuestros deseos egoístas. Ahí entonces dice la Biblia que cuando nosotros nos sometemos a nuestros deseos inclinados, a nuestros deseos carnales, a nuestros deseos egoístas, dice ahí que entonces, ¿qué sucede? El pecado entonces tiene gobernación ¿en dónde? En la experiencia humana. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y dónde específicamente reside ese problema? ¿Será que reside en mi rodilla? ¿Será que reside en mi hombro? ¿Será que reside en mi oreja? ¿En qué parte de la experiencia humana, del cuerpo humano, es donde encontramos este problema? Lo explica bien claro Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque ¿qué cosa? La mente carnal es ¿qué cosa? Enemistad contra Dios, porque no se sujeta ¿a qué? ¿Dónde existe el problema de la naturaleza caída? Ciertamente este cuerpo físicamente no ayuda, pero el problema principal reside ¿en dónde? Aquí,
En la mente humana es donde está el problema principal. De hecho, yo le voy a mostrar durante esta semana que el problema principal no es este cuerpo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué sé que el problema principal no es este cuerpo? No me malentiende, esto no coopera tampoco. ¿Están conmigo? Pero no es el problema principal. ¿Sabe cómo lo sé? Porque Adán y Eva tenían cuerpos perfectos. Adán y Eva, Lucifer y los ángeles caídos eran seres perfectos. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Pecaron. Entonces el problema principal no es esto. El problema principal ¿en dónde está? Aquí en la mente humana. ¿Están conmigo? Y noten que dice que la mente carnal es ¿qué? Enemistad en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios representa la santidad, el amor ágape por otro, donde enfocamos y nos enfocamos en otros primero que yo. Pero ¿qué es lo que pasa con el pecado? El pecado se centra ¿en qué? ¿En quién? En el egoísmo. El problema principal es el egoísmo, y el producto del egoísmo, el resultado del egoísmo, como hablamos ayer, ¿cuál es? El pecado. Y ese fue el problema de Lucifer, que no quiso vivir en armonía con la santidad de Dios, con la ley de Dios, sino que quiso ¿qué? Quiso hacer su propio camino, quiso andar por sus propios senderos, quiso rebelarse, quiso hacer las cosas. Hermano y hermana, ese mismo, la Biblia enseña, es la marca de la bestia. Porque ¿en dónde va la marca? Aquí es donde va el problema. Y vamos a ver más adelante que el problema de la marca de la bestia, nosotros a veces lo limitamos a un periodo de 24 horas, pero ese no es el problema principal. El problema principal no es ese. El problema principal es que la marca de la bestia es el carácter de Satanás. Es la mente egoísta. Es la mente que se quiere poner su orgullo, sus prioridades, sus ideas, sus intenciones primero y por encima de las de Dios. Y viceversa. Vamos a ver que el sello de Dios, que dice, habla en Apocalipsis 7, vamos a hablar durante la semana. El sello de Dios dice Apocalipsis 7 y Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Es la mente de Cristo. Es la restauración del carácter de Cristo en el ser humano. ¿Para qué? Para resolver el problema del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y esa familia es en la lucha, la batalla del problema principal en ese sentido. Ahora, viendo eso, aquí tenemos la última, la presencia del pecado. ¿Verdad que sí? La presencia del pecado en cuanto a lo que tiene que ver con guerra, violencia, Satanás, los ángeles caídos. Definitivamente, familia, las vemos en todo tiempo. Usted cada día y yo nos ponemos más viejos, cada día esto está peor. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad que sí? Eso, Dios promete que Dios va a eliminar y quitar la presencia del pecado. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? El evangelio eterno, las buenas nuevas, es que Dios tiene un plan de salvación que es para salvarnos ¿de qué? Del pecado. ¿De qué cosas? De la penalidad por el pecado, del poder del pecado y de qué más? Y de la presencia del pecado. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios lo va a hacer? Estas buenas nuevas, ¿cómo es que Dios nos va a salvar de la penalidad, del poder y de la presencia del pecado? ¿Y cómo y dónde encontramos esta promesa desde antes de la eternidad? Hermano y hermana, es por medio del ¿qué? El pacto eterno con Cristo. ¿El qué? El pacto ¿qué? Noten que evangelio eterno y pacto eterno son como las arroz y la habichuela, o usted le dicen frijoles, ¿verdad? Como el pan y la mantequilla. Andan juntitos porque el evangelio, las buenas nuevas es que ¿qué? Eternas. Es que Dios hizo un pacto con el Hijo Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para resolver esos tres problemas. Nadie dijo amén, pero está bien, yo me lo gozo solo. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Gálatas capítulo 3 versículo 17, ¿qué dice? El pacto, ¿cuándo? Antes confirmado por Dios para con quién. Aquí dice en Gálatas que hubo un pacto que Dios Padre confirmó con Cristo Jesús antes. Y la pregunta es, ¿antes de qué? ¿Antes de qué? Noten esta cita del libro deseado de toda la gente. Desde antes de que fueran echados los cimientos de la tierra, ¿desde cuándo? Antes de la creación
del mundo, el Padre y el Hijo se habían unido ¿en qué cosa? En un pacto para redimir al hombre o al ser humano en caso de que fuese ¿qué cosa? Vencido por Satanás. Noten, hermanos y hermanas, que ese pacto que está siendo mencionado aquí es el pacto eterno. ¿Por qué es eterno? Porque antes de la fundación del mundo, ya el Padre y el Hijo habían ¿qué? Conociendo y sabiendo lo que iba a pasar, ya tenían la solución. Amén. Ya el Padre y el Hijo vinieron con la solución. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo está involucrado en este pacto también. Ahora, cuando hablamos de pacto, hay que hacer una aclaración. Cuando usted escucha la palabra pacto, ¿en qué usted piensa? Vamos. Un acuerdo, gracias. Un contrato, un acuerdo, un contrato, muy bien. Y eso es lo que es normalmente un pacto. Por ejemplo, en mi casa, en California, si, por ejemplo, se daña la plomería, el inodoro, por dar un ejemplo, ¿qué yo tengo que hacer? Como yo no soy plomero, ¿qué yo hago? Yo llamo ¿a quién? Yo llamo a mi plomero y yo le digo, mira, tengo un problema con la plomería. Yo le digo, mira, ¿cuánto es para arreglarlo? Y me dice, mira, son tantos. Y yo, ok, dale, ven. Nosotros entramos en un ¿qué? En un acuerdo, un contrato. ¿Verdad? Y hasta yo tengo que firmarlo. Donde dice, él va a brindar X servicio y yo le voy a dar X cantidad de dinero a cambio de ese servicio. ¿Están conmigo? Es como un toma y dame. Tú me das y yo te doy lo equivalente al servicio que tú me estás proveyendo. Ese no es el concepto de pacto en la Biblia. En la Biblia el concepto de pacto se trabaja de una manera muy distinta. Cuando estamos hablando de la salvación, el concepto de pacto es una promesa unilateral de Dios. Le voy a dar un ejemplo. En el libro de Hebreos, cuando habla del pacto, usa una palabra muy interesante y la palabra es testamento. ¿Es un testamento? Otro ejemplo. Mi mamá y mi papá viven en Puerto Rico y ellos tienen una casa. El día que mi mamá y mi papá, Dios no lo quiera, pero eventualmente si Cristo no viene antes va a acontecer, ellos van a morir. ¿Y qué pasa? Esa casa, ¿qué les va a acontecer a esa casa? Es mía. ¿Por qué es mía? Por herencia. Mi mamá y mi papá tienen un testamento con sus bienes y confirman que el día que ellos pasen a dormir, ¿qué va a acontecer? Las posesiones de ellos van a pasar a ser ¿qué? Mías. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué yo hice para obtener eso? Nada. Solamente por el simple hecho de ser hijo de mi mamá y mi papá es que yo tengo ¿qué? Yo tengo la promesa de la herencia para mí. ¿Están conmigo? Eso es lo que habla la Biblia cuando habla del pacto de salvación. La Biblia dice que es un regalo, una promesa unilateral que el ser humano recibe como una promesa para salvarnos. Vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a desglosar esto porque yo sé que quizá usted está diciendo, pero tu momento, eso quiere decir que todo el mundo es salvo. Ajá, vamos a ver lo que dice la Biblia. Noten lo que dice aquí. Primera de Pedro capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis ¿qué? Redimidos, rescatados de vuestra mala manera de vivir. ¿Con qué? ¿Con qué fuimos redimidos? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero que no se pierda mañana. Si usted vino hoy, gracias por venir, pero el día más importante era mañana. Mañana esto va a ser candela. Cordero sin mancha y sin contaminación. Y noten esto. ¿Desde cuándo? Ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Nadie dijo amén. Antes de la fundación del mundo, ya Cristo fue predestinado. Ya Cristo fue destinado a ser el Cordero y por medio de su sangre preciosa iba a redimir a toda la raza humana. Gloria a Dios. Amén. Ahora le pregunto, ¿usted pudo contribuir a esto? No, porque esto fue establecido ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había prometido a la raza humana redención, rescate y perdón.
Primer problema. ¿Cuál es el primer problema? La penalidad que pasa, ¡guap!, resuelto en el pacto eterno. Ahora vamos a hablar del segundo, que es ¿qué? ¿El qué? El poder del pecado. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Vamos a hablar ahora del segundo, el poder. Y no se preocupe que durante la semana iremos profundizando en estos temas. Apenas le estoy dando una introducción a estos conceptos que estaremos estudiando. Efesios capítulo número 1. Cuando lleguen ahí digan amén. Allá atrás, ¿me escuchan bien? Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. ¿Están listos? Esto es candela lo que viene. Noten lo que dice el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? Vamos a parar un momento ahí. Aquí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes estaban vivos cuando se escribió esto? Uno. Pero aquí dice Pablo que la humanidad fue bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? O sea, no solamente esto fue antes de la creación del mundo, vamos a ver ahora, sino también en dónde fue que esta bendición se le prometió a toda la humanidad. En los lugares celestiales, en el cielo. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas bendiciones especiales que Dios le ha prometido a toda la humanidad? Noten lo que dice el versículo número 4. Según nos ¿qué? ¿Nos escogió en quién? En Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano y hermana, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero Carlos, yo no existía, yo sé, gloria a Dios. Pero ven acá, yo soy un desastre, yo soy un pecador terrible. Yo soy un ladrón, yo soy un mentiroso. Ajá. Y Dios como quiera. Dios. ¿Qué? ¿Para qué? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ven? Ser santo es ser lo contrario ¿a qué? A ser pecador. Amén. Dios dice aquí que escogió a la humanidad en Cristo, en los lugares celestiales, desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pudiéramos llegar a ser ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano y hermana, yo era un sinvergüenza de la calle antes. Yo llevo 15 años como cristiano. Y yo fumaba, bebía, hacía droga, hacía de todo. Pero ¿sabe que una cosa? Yo nunca fui tentado a beber, ni a fumar, ni a usar droga cuando yo estaba delante de mi papá. ¿Por qué? Por el respeto que yo le tenía a mi papá. Yo jamás me atreví a fumar y a usar drogas o nada de las sinvergüenzadas que yo hacía en el mundo frente a él. ¿Están entendiendo? Cuando usted vive delante de Dios, usted va a notar, cuando usted vive en la presencia de Dios constantemente y consistentemente, usted va a notar que el pecado y la tentación no son problemas tan grandes verdaderamente. Cuando usted vive consciente de la presencia de Dios, que lo acompaña donde quiera que va. ¿Cuántos dicen amén? Ahora noten lo que dice. Versículo 5. En amor, habiéndonos ¿qué cosa? Predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por el medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Paremos ahí. Dice aquí que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había escogido. ¿Para qué? Por amor de Él mismo, para nosotros, para ser predestinados, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora una pregunta, si usted es hijo o hija de Dios, ¿qué es usted entonces? Como yo soy hijo de mi mamá y mi papá, y lo que ellos tienen, ¿qué pasa? Yo soy ¿qué? Heredero. Si usted es adoptado a la familia de Dios,
y Dios es tu papá, adivina qué entonces tú te conviertes. Ay, ay, ay. Aquí dice que fuimos predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vamos a hablar un momento de la predestinación. ¿Por qué? Porque en el mundo cristiano hay dos tipos de predestinación generalmente. Uno es la predestinación bíblica y otra es la predestinación, lo que se llama la predestinación calvinista. ¿Cuál es esa, por si no la conocen? Calvino, que fue uno de los reformadores de la Reforma Protestante, si no has leído El Conflicto de los Siglos, léelo. Él salió con una doctrina muy interesante que se llama la predestinación dual. ¿Y qué decía él? ¿O qué cree él? Que todo ser humano que nace predestinado para la muerte o para salvación. Arbitrariamente, de lo que usted decida o quiera. Que Dios ya lo predestinó a usted para salvarse independientemente de lo que usted quiera. Usted se va a perder o se va a salvar. Y el ser humano no tiene ningún tipo de contribución en esta predestinación dual. Hago una pregunta. ¿Eso suena como el amor de Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios que trae, ¿qué cosa? Se ha manifestado ¿a quién? A toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quiere Dios que se salven? Toda la humanidad. Noten lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿qué? Que todos los humanos sean ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que ¿cuántos seres humanos se salven? Todos los seres humanos Dios quiere. Noten lo que dice 1 Timoteo 4:10. Confiamos en el Dios viviente, el cual es ¿qué cosa? El Salvador de ¿cuánto? De toda la humanidad, pero mayormente ¿de quiénes? Escúchame bien, hasta los que rechazan la gracia de Dios, Dios sigue siendo su Salvador, aunque ellos lo rechacen. ¿Están conmigo? Porque Cristo salvó a toda la humanidad en ese contexto. Noten lo que dice Josué 24:15. Escoge hoy a quién vas a servir, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Serviremos al Señor. Así que el concepto de la predestinación calvinista es claramente no es bíblica. Y hay mucha gente que lo cree. Lo importante es que nosotros comprendamos estas cosas. Ahora, les voy a explicar la predestinación bíblica. ¿Están listos? Les voy a dar dos ejemplos, porque es la única manera de explicarlo. Primer ejemplo. El 2 de abril, mi esposa y yo tomaremos un vuelo hacia Jamaica. Mi esposa y yo estamos ¿qué? Predestinados para montarnos en ese avión que va a ir a Jamaica. Nosotros compramos el boleto y el boleto tiene el nombre mío y el de mi esposa con los asientos asignados en el avión que va a ir desde Costa Rica hasta Jamaica el 2 de abril. Yo tengo esa promesa, ese confirmation code, ¿verdad? El código de abordaje. Yo lo tengo ya comprado y ya es mío para mi esposa y yo sentarnos en ese avión que nos va a llevar a Jamaica. Estamos predestinados. ¿Hay alguna pregunta que yo tengo que hacer? ¿Me puedo quedar yo en el apartamentito de aquí de la universidad con mi esposa y decirle, bueno, amor, el vuelo sale en 2 horas, vamos a quedarnos tan tranquilos de aquí que nos van a recoger? No. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que ir al aeropuerto y tenemos que ¿qué? Tenemos que ir a la puerta y tenemos que ponernos en posición. ¿Para qué? Para que la promesa de la aerolínea se cumpla y podamos llegar ¿a dónde? A Jamaica. Si yo y mi esposa no estamos en la puerta en el momento en que se empieza el abordaje, le hago una pregunta y no llegamos, ¿qué va a pasar con ese avión? Ese avión va a llegar a su destino independientemente de que si yo y mi esposa estamos ahí o no. ¿Me están entendiendo? Hermano y hermana, Dios ha predestinado a cada ser humano para montarse en el avión de la salvación para llegar a la patria celestial. Cada ser humano tiene la promesa, la confirmación, pagado con la sangre de Cristo, con el asiento, ¿para qué? Para ser salvo.
Gloria a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos en el lugar donde Dios nos quiere para que pueda ¿qué? Para que pueda cumplir esa promesa. Amén. ¿Me están entendiendo? Le hago una pregunta. ¿Cuál es el problema? El problema es que no todo el mundo se quiere montar en el avión. ¿Están entendiendo? No todo el mundo quiere el regalo. Ahí está, para toda la humanidad. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo, mucha gente dice ¿qué? Yo no quiero ese regalo. Yo no quiero recibir eso. Dios no va a obligar a nadie a montarse en el avión. ¿Me están entendiendo, familia? Esa es la predestinación. Le voy a dar otro ejemplo para que lo entendamos. Un cheque. Vamos a suponer que yo le diera a cada uno de ustedes ahora mismo un cheque por $1.000.000. ¿Cuántos de ustedes se pondrían contentos si yo le diera un cheque de $1.000.000? Levántame la mano. Pues se nota que ninguno de ustedes me conoce. Porque cuando yo hago esa pregunta, mi esposa es la única que... Porque mi esposa sabe que yo soy un pelado. Si yo le doy ese cheque, a mí una persona me da un cheque de $1.000.000, yo no me pongo contento todavía. Yo como que... ¿El cheque qué es? Una promesa. ¿Están conmigo? ¿Qué yo tengo que hacer para recibir los beneficios y los privilegios que provienen de esa promesa? Yo tengo que ir y depositar el cheque. Amén. Ahora, si usted deposita el cheque que yo le doy y después en su estado de cuenta usted ve $1.000.000, entonces puede celebrar, aunque puede ser una maldición también. Hermano y hermana, cada ser humano que nace con el cheque de la salvación en su bolsillo. Cada ser humano nace con un cheque prometiendo la salvación con la firma de la sangre de Cristo Jesús, confirmando eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál es el problema? Que no todo el mundo quiere depositar el cheque. No todo el mundo quiere. Y la gente puede rechazar. ¿El regalo se puede rechazar, sí o no? Sí. Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo en las Navidades. Me gozaba en las Navidades porque venían todos los regalos. Yo tenía una familia bien grande. Y eso era regalo y regalo y regalo. Me acuerdo una vez que una tía mía me regaló unos pantalones. Yo soy así. ¿Qué ustedes creen que yo quiero? Yo quiero PlayStation, yo quiero juguete, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El regalo tenía mi nombre. ¿Están conmigo? Y cuando lo abrí y vi lo que era, ¿saben lo que hice? Te lo tiré para atrás. Yo no quiero eso. Sinvergüenza yo. No se imaginan la pela que me dio mi mamá. Pero ¿me están entendiendo? Yo vi el regalo y ¿qué hice con el regalo? Yo no quiero eso. Contrario, cuando abrí el regalo y era un juego, un carro o algo que yo quería, ¿qué yo hacía? Inmediatamente abrí el regalo y ¿qué ponía? Me ponía a jugar en ese momento con el regalo y empezaba desde ya ¿a qué? A disfrutar y deleitarme en la ¿qué? En la bendición que me habían dado en ese regalo. ¿Me están entendiendo, hermanos y hermanas, lo que es la predestinación? Hermano y hermana, Dios ha predestinado a todo ser humano que ha nacido y que ha vivido en este mundo para salvarse. Amén. ¿Cuál es el problema? Que no todo, la mayoría rechazan el regalo que Dios nos está dando. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me están entendiendo? Noten lo que dice, hablando del poder, del poder del pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 13 y 14. Dios nos ha ¿qué? Nos ha escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? ¿Por medio de qué? De la santificación del Espíritu y de la fe en la verdad. Y noten lo que dice aquí. A lo cual os llamó. ¿Por qué? Por nuestro evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice que Dios te escogió desde antes del principio del mundo. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu Santo Él pueda santificarte y limpiarte de todos los deseos egoístas, carnales, distorsionados y mundanos. Dios quiere santificarte por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el poder donde Dios resuelve el problema
¿de qué? De la mente carnal, de los deseos carnales, de los deseos egoístas. Dios dice, yo te voy a santificar y limpiar. ¿Para qué? Para que seas santo y sin mancha delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y noten, regresemos al versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Cuántos de ustedes les gusta cuando ven, ay, yo quisiera ser una princesa, yo quisiera ser un rey, ¿verdad? Y vemos allá a la gente en Inglaterra jugando a rey y a princesa. Hermano y hermana, la Biblia dice que usted fue predestinado para ser una princesa y un príncipe. Usted no lo está entendiendo. Adoptado y heredero de toda la posesión de Dios Padre, que es que todo el universo. Amén. Tú y yo ya tenemos prometido la herencia por medio de la adopción en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Noten lo que dice: predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Noten que esto no es por medio de tu obra. Esto no es por medio de tu trabajo. Esto no es por medio de tu esfuerzo. ¿Por qué no? Porque esto fue dado y prometido desde antes de la fundación del mundo. Y no hay ninguna cosa que usted pueda hacer, salvo que aceptar o rechazar el regalo. ¿Están conmigo? Creerle a Dios o no creerle. Amar a Dios, ser agradecido con Dios o qué. ¿Y qué no? ¿Cuál es la parte nuestra? Dice Romanos capítulo 2 versículo 4 que la bondad de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios es la que lleva al ser humano ¿al qué? Al arrepentimiento. Cuando usted ve lo lindo y lo hermoso que es Dios contigo y cuánto Dios ha hecho por salvarnos, lo que hace el amor de Dios es que constriñe el corazón humano y el ser humano queda como derretido ante el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y noten lo que dice aquí, que fuimos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y terminamos con el versículo 6. ¿Para qué cosa? Para alabanza de la gloria de su gracia. Le hago una pregunta. Con la información que le he dado hasta ahora, ¿merece Dios la gloria y la alabanza, sí o no? Gloria a Dios, claro que sí. Por eso dice aquí, para la gloria y la alabanza de nuestro Dios, con el cual nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos en el amado. Hermano y hermana, yo no sé quién te ha rechazado en tu vida. Yo no sé quién te ha tratado como si tú tuvieras lepra y piensa que tú no sirves para nada, que tú eres una porquería, que tú eres una basura. Pero la Biblia dice que ya Dios te aceptó en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos por medio de ¿qué? Lo vemos por medio de la vida de Cristo. Es la manifestación de este amor de Dios y de esta aceptación de Dios por la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Y noten lo que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano y hermana, ya Dios, desde antes de tu nacer, ya Dios tenía un plan para ti. Y Dios dijo, ¿qué? Yo te voy a hacer santo. Yo te voy a perdonar. Yo te redimí. Ya desde antes de la fundación. Pero Carlos, pero yo soy una prostituta. ¿Saben la historia de Rahab? Rahab era una prostituta de Jericó. Y aún en Jericó, las prostitutas eran tratadas como lo peor que existía. Lo más bajo de la sociedad. Era rechazada, era maldicha, era como lo peor de lo peor. Pero ella escuchó sobre el Dios de Israel y lo que estaba haciendo y lo que estaba a punto de acontecer. Y 2 espías, 2 evangelistas de Dios llegaron a Jericó. ¿Y sabe lo que le dijeron a Rahab? Le dijeron el evangelio eterno. Salmón le dijo a Rahab, Rahab, desde antes de tú haber sido creada, ya Dios tenía un plan para tu vida. Ya Dios te había escogido, Rahab. Ya Dios te había elegido. ¿Para qué? Para que tú fueses una joya, un tesoro en su reino. Ya Dios te había llamado, Rahab, con un llamamiento santo. Dios te había redimido, perdonado, Rahab, desde antes de tú haber sido creado.
pero ¿cómo es posible si yo soy una prostituta? Yo sé. Dios lo hizo, aún sabiendo lo terrible que íbamos a hacer nosotros. Dios hizo todo esto. Dios hizo un pacto con el Hijo desde antes de la creación, ya sabiendo lo desastroso que íbamos a hacer los seres humanos. Gente como Hitler, gente como Saddam Hussein, gente como Pol Pot, gente que han hecho terribles cosas, pero aún nosotros, que quizás no hemos hecho algo tan malo, pero somos pecadores igual. Rahab, Dios ya sabía lo peor de ti, y aún así ya había prometido salvación para ti, redención para ti, vida eterna para ti, y que Dios te iba a limpiar y purificar de esa vida de ramera, para hacerte una hija, una princesa de su reino. Le hago una pregunta: ¿usted cree que eso tuvo un impacto en Rahab, sí o no? Cuando ella supo que el Dios de Israel ya la había aceptado a ella, a pesar de todo. Incluso de tal manera amó Dios a Rahab, que Cristo lo dio todo y murió para que aún así ella y cualquiera pudiera rechazarlo. Él murió aún por los que lo rechazaron, para darle la oportunidad a toda persona, ¿a qué? A tomar su decisión y decirle: Señor, qué grande eres que diste todo esto por mí. Y yo, a pesar de lo terrible que yo he sido y lo más malo, Dios ha perdonado prostitutas, Dios ha perdonado asesinos, Dios ha perdonado idólatras. Dios lo ha recibido todo en su reino. ¿Cuántos dicen amén? Aún desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un plan para la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, hermanos y hermanas, tiene un plan para ti. Amén. El poder derrotado. ¿Cómo? Porque el corazón humano queda constreñido ante el amor de Dios, ante el evangelio, ante las promesas del pacto eterno de Dios. El corazón humano queda derretido y dice: ¿cómo puedo yo luchar contra un Dios tan grande y tan bueno? Y dice: Señor, perdóname, me arrepiento, me avergüenzo de mis pecados. Rahab dijo en ese día: oh Dios de Israel, cuán grande eres, perdóname por lo que he hecho, Señor, límpiame y purifícame, yo quiero ser tu hija, yo acepto tu llamado, Señor. ¿La recibió o no la recibió Dios? Ahí está esa mujer en la genealogía de Jesucristo, mostrando que que no importa cuán malo el pasado, no importa de dónde vienes, qué idiomas hablas, qué nacionalidad, no, nada de eso importa. Lo único que importa es es que Dios te ama, y desde antes de haberte creado ya te había perdonado, ya te había recibido y aceptado en su Hijo Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la última, la presencia del pecado. Noten lo que dice Tito 1:2. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación, desde antes del principio de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Para que Dios pueda darnos la vida eterna nuevamente. Hermano y hermana, lo que quiere decir es que Dios va a restaurar el árbol de la vida. Nadie dijo amén. El árbol de la vida, que es donde Dios quiere, Dios comparte. En Génesis 3 dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios, ¿qué hizo? Guardó el camino del árbol de la vida. ¿Por qué lo guardó y no lo eliminó? Porque lo guardó porque en el futuro, en algún momento, el ser humano iba a volver a tener acceso al árbol de la vida, para que el ser humano pudiera volver nuevamente a tener acceso a la vida eterna de Dios. Amén. Y Dios, por medio del árbol, comparte su inmortalidad para que el ser humano pueda vivir para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hermano y hermana, los tres problemas del pecado, ¿qué pasa? Resuelto. ¿Cuántos dicen amén? La penalidad por el pecado, el poder del pecado, ¿y qué más? La presencia del pecado. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios te dice: mi querido hijo y mi querido hija, ya te perdoné, ya te redimí, ya te acepté, y quiero hacer de ti una nueva criatura. Pregunta: ¿cuántos quieren decirle: Señor, gracias? Gracias por tan grande regalo y tan maravilloso. Póngase en pie si usted quiere decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque no somos merecedores de nada de esto. ¿Por qué? Porque todo esto fue establecido ¿desde cuándo?
Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios le había prometido, ya Dios te había predestinado a ser redimido, a ser santo y a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero voy a hacer un llamado especial en esta noche. Quizá usted está aquí en esta noche y usted nunca había visto o no sabía que a pesar de todas las barbaridades y las cosas aparatosas que uno hace, porque mire que yo he hecho cosas terribles, le voy a dar en la semana, le voy a dar una historia del perdón de Dios que le va a derretir el corazón. Yo saber que a pesar de todo lo malo que he hecho, aún así Dios te escogió para vida eterna. Y Dios te escogió para que fueses heredero y heredera del trono celestial. Dios te ha llamado. Dios te está llamando para que tú le des la oportunidad y decirle: Señor, yo quiero darte la oportunidad. Yo no sabía eso, pero yo quiero darte la oportunidad para que tú entres en mi vida. Le hago una pregunta: ¿será que hay alguien esta noche aquí que por primera vez quiere decirle: yo quiero darle una oportunidad a ese Dios que tú me mencionaste hoy? Yo quiero darle una oportunidad a ese Dios. Yo no sabía que me amaba tanto. Yo no sabía que Dios ya sabía todo lo desastroso que íbamos a hacer, y aún así me había escogido a mí para ser su príncipe o su princesa. ¿Será que hay alguien esta noche levantando la mano que quiere decir: yo quiero en esta noche aceptar ese llamado de Dios y ver lo que Dios quiere hacer en mi vida? Con un Dios tan grande, así como Rahab vio el llamado de Dios que Salmón le hizo y le dijo: ¿aceptas a Dios? Y ella dijo: sí, yo quiero conocer ese Dios. Yo anhelo vivir para ese Dios. ¿Hay alguien en esta noche que quiere en esta noche levantar la mano por primera vez? O quizás usted antes estuvo en los caminos del Señor y se apartó, te alejaste y te fuiste al mundo, y el Señor ahora te está llamando para decir: vuelve a casa. Como el hijo pródigo, vuelve a casa, que Dios te está llamando a decir: ven. Alguien aquí que por primera vez quiere decirle: yo quiero darle una oportunidad a ese Dios, a ese Dios que tú predicaste en esta noche. Ese Dios, yo quiero darle una oportunidad. Levanta la mano ahí en donde te encuentras. O si te has alejado, te apartaste y Dios te está llamando para que regreses. Levanta la mano que está ahí. Cuando miras este mundo, hermano y hermana, este mundo es un desastre. Este mundo no tiene nada bueno. Esto se está poniendo peor y peor y peor. Y Dios lo que te está llamando es a que le des una oportunidad. Una oportunidad. Diles, te está diciendo: dame la oportunidad para yo mostrarte las cosas que yo quiero hacer en tu vida. Todo lo que yo quiero hacer por ti. Pregunto en esta noche: ¿hay alguien aquí que por primera vez quiere decir: yo quiero darle una oportunidad a Dios? Yo quiero darle una oportunidad a Dios para que entre en mi vida. O te alejaste y te apartaste del Señor y ahora el Señor te está llamando para que regrese. Decirle: sí, ya el mundo me pateó, ya el mundo me hizo todo lo que quería, y yo quiero ahora, conociendo y entendiendo el amor de Dios, yo quiero regresar y yo quiero darle una oportunidad a Dios nuevamente. Alguien ahí que quiere levantar su mano. Yo sé que estás ahí, yo sé que estás luchando, porque Dios ya te ha mostrado y Dios ya te ha hablado y te lo ha dicho todo. En esta noche te he confirmado cuánto Dios te ama, con un amor que desde antes de la fundación del mundo ya Dios te amaba con un amor incondicional. ¿Cuántos en esta noche? Alguien que está aquí en esta noche quiere levantar la mano y decir: yo quiero darle la oportunidad. Gloria a Dios por la joven que está allá atrás. ¿Cuántos dicen amén? Ahí ya fue la primera. ¿Alguien más en esta noche que quiere decir: gloria a Dios por el joven que está ahí? ¿Cuántos dicen amén? En esta noche hay victoria para el Señor. Amén. Hemos roto, rompiendo las acusaciones de Satanás. Allá hay otras manos. Ven acá. Vengan ustedes para acá al frente. Quiero hacer una oración por ustedes. Vengan. Es necesario hacer una oración por ustedes. Vengan. No se preocupen que yo solamente muerdo los domingos en la tarde. Pasen al frente. Vengan. Hermana que levantó la mano, venga acá, venga. Pasen aquí al frente. Si el Señor te está llamando y te está diciendo: mira todo lo que he hecho por ti. Desde antes de haberte creado, ya yo tenía todo en filita listo para ti. Ya la promesa está hecha, es tuya. ¿Cuál es nuestra parte? Dejar de pelear con Dios, dejar de resistir el llamado de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos amolde y derrita nuestro corazón. Pasen aquí al frente, vamos. Pasen aquí al frente. ¿Cuántos dicen amén? Quiero darle una oportunidad a alguien más en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Juan, hermano, ¿merece Dios toda alabanza y toda gloria?
Dios prefirió la muerte de su Hijo Cristo Jesús que pasar una eternidad sin ti y sin mí. Cristo prefirió dar su vida, arriesgar su vida eterna, que estar sin ti y sin ninguno de nosotros en la patria celestial. ¡Wow! ¡Qué Dios grande! Hermanos, mañana el tema es el Evangelio eterno y el santuario celestial. Mañana le voy a presentar este fundamento y este amor como usted nunca lo ha visto anteriormente en su vida. Mañana no se pierda, traiga a alguien. Mañana va a ser el tema más importante de esta semana. Le voy a presentar el plan de salvación, a Cristo Jesús como usted nunca lo ha visto anteriormente en su vida. Hoy solamente le abrí la puerta para que empezara a entender y comprender cuánto Dios te ama. Pero pregunto, antes de terminar y hacer una oración por este grupo, ¿hay alguien más que quiere decir en esta noche: yo quiero darle una oportunidad al Dios de Israel? Yo quiero darle una oportunidad al Dios de quien tú estás predicando. O yo quiero regresar porque me aparté y ya veo y entiendo cuánto Dios me ama, que yo quiero darle mi vida y quiero venir a Él. ¿Alguien más que quiere pasar al frente con este grupo de personas que está aquí? Voy a orar. Y luego de orar, vamos a tener un bautismo. Vamos a cantar el himno tema y nos vamos. Aquí viene otra joven. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y viene con el chiquillo en la mano, para que ese chiquillo desde ya conozca y entienda cuánto Dios lo ama. Amén. Imagínate criar a un muchachito, una muchachita, y mostrarle y explicarle: mira, desde antes de Dios haberte creado, ya Dios tenía un plan para ti. Isaías capítulo 43 versículo 7 dice que Dios te creó para su gloria. El propósito que cada uno de ustedes están aquí en esta noche, el propósito que cada uno de nosotros está vivo, es porque Dios tiene un plan poderoso. Y Dios quiere darse a conocer, Dios quiere glorificarse, Dios quiere que tú y yo seamos testigos al mundo de que Dios es bueno, de que Dios es digno de toda gloria, de que Dios es digno de adoración, de que Dios es digno de que consagremos y entreguemos nuestras vidas para Él. Ese es el trabajo tuyo y mío. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lo vamos a lograr? Usted despreocúpese, usted deje de resistir y pelear y déjese atraer por el amor de Dios. Amén. Mañana se lo voy a mostrar de manera más poderosa. Hoy solamente le di una cosquillita. ¿Cuántos dicen amén por este grupo de personas que están aquí? Amén. ¿Alguien más? Una oportunidad más. ¿Alguien más en esta noche que quiere pasar aquí al frente y decir: yo no sabía que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía todos esos planes para mí ya? Yo quiero darle una oportunidad al Dios de quien tú estás predicando. Yo quiero darle una oportunidad al Señor Jesucristo, porque gracias a Cristo que recibimos todas estas promesas, todas estas bendiciones en el pacto eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien más antes de cerrar? Una oración con este grupo de personas que han tomado esta decisión, este primer paso, el paso inicial de decir: quiero empezar a caminar hacia Dios. Amén. ¿Alguien más en esta noche que quiere unirse a nosotros? Yo sé que estás ahí, yo sé que estás, las rodillas te tiemblan. Ahí estaba yo un día también, hace 15 años. ¿Y saben lo que hice? Con toda y rodilla temblando, vine para el frente. Amén. Porque sí, vamos a ver mañana que si Dios hizo públicamente un sacrificio tan grande por nosotros, es que Dios está esperando que públicamente nosotros hagamos y mostremos nuestra decisión. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta noche? Yo puedo seguir hasta mañana. Como ustedes pueden ver, yo puedo hablar hasta mañana, pero no lo voy a hacer, porque sé que están cansados y quiero que vengan mañana. Mañana es el día más importante, amén. No se lo pierda, traiga a alguien, vecino, amigo, familiar. Díganle: mira, mañana va a ser, usted va a ver a Cristo como nunca lo había visto anteriormente. Aquí hay otra joven. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuán grande es el amor de Dios, que aceptó y llamó a una prostituta, y a esa prostituta la convirtió en parte del linaje del Salvador del mundo. Y ahí hay prostitutas, ex prostitutas, ahí hay adúlteras, ahí hay moabitas, gentiles. Y sabe que Dios acepta a todo el mundo. Dios dice: yo hice todo, no solamente por los cristianos, yo hice todo esto por toda la humanidad. Amén. Pero no todo el mundo responde. Antes de terminar, ¿hay alguien más en esta noche que el Señor te está llamando y te está diciendo:
Es tiempo que le des una oportunidad a Dios. Este mundo no tiene nada para ofrecernos, hermanos y hermanas. Dolor de cabeza, problemas. Y Dios te está ofreciendo, ¿qué cosa? La vida eterna. Dios te está ofreciendo ser herederos y herederas. Dios te está ofreciendo y ya te ofreció a tu Hijo Cristo Jesús para que todo esto pudiera ser posible. ¿Alguien más en esta noche quiere pasar hacia el frente para poder hacer esta oración por este grupo tan lindo de personas que en esta noche han escuchado los primeros pasos del Evangelio eterno, de esas promesas eternas del pacto eterno que Dios tiene para cada ser humano? ¿Alguien más que quiere pasar aquí al frente? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, de verdad que uno queda con la boca abierta al ver lo que dice tu palabra. Apenas vimos, Padre, unos versículos y vimos ahí que tu palabra dice que antes de la fundación del mundo, por medio de la sangre de Cristo Jesús y la vida de Cristo Jesús y la resurrección de Jesucristo y su intercesión, ya tú le habías prometido a la raza humana redención, perdón, aceptación, santidad y vida eterna. Y vimos, Padre, que todo esto es únicamente gracias a Cristo Jesús. Él es la clave, Él es la llave para poder abrir y recibir todas esas bendiciones que tú le has prometido. Padre, mañana vamos a estudiar y a poner un microscopio en la vida de Cristo Jesús y verlo como nunca antes. Pero hoy fue suficiente con ver algunos versículos para impresionar los corazones de estas personas que están aquí al frente. Y yo digo gloria a Dios por eso. Porque tú lo que necesitas es un toquecito, un pedacito. Que la persona solamente te dé una pequeña oportunidad y te abra su corazón para que tú puedas atraerlo a ti. Gracias, Señor, porque estas personas que están aquí al frente fueron expuestos hoy a una parte del gran evangelio eterno, del plan de salvación. Gracias, Señor, porque mañana vamos a profundizar más en ella. Pero este primer paso es una victoria para el reino de los cielos. Es una victoria para Cristo Jesús. El enemigo va a tratar por todos los medios de impedir que estas personas y los demás que están vengan mañana para seguir profundizando y gozando. Padre, que tus ángeles nos acompañen, que protejan a cada una de estas personas, Padre, que puedan tener la seguridad de saber que ellos ya son aceptados en ti, por ti en Cristo Jesús. Que nuestra parte es simplemente dejar que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestros corazones para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a la vida nueva que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a estas personas. Llévanos con cuidado a todos los que estamos aquí. Incluso bendice a los que están viendo por medio de las redes sociales, la radio, la televisión. Dirígenos y llévanos, Padre, en esta noche. Y gracias por ese precioso evangelio. Gracias por ese pacto eterno que hiciste con tu Hijo para salvarnos. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. No se muevan, porque vamos a hacer dos cosas. Tenemos un bautismo. Tenemos varias personas que se van a bautizar porque dieron el otro paso de aceptar a Cristo Jesús y bautizarse. Y después vamos a cantar el himno tema. Desde aquí al frente no se ven los bautismos, así que si ustedes quieren, pueden ir regresen para los asientos. Vemos los bautizos. Damos gloria a Dios porque estas son vidas transformadas por el poder del amor de Dios. Amén. Y para que también nosotros vayamos a pensar en el próximo paso que Dios nos ha llamado a hacer. Luego vamos a cantar el himno tema y nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el nombre de uno de los chicos que se va a bautizar es Juan, otro es Esteban y Kenneth. Así que mientras presenciamos este bautismo, vamos a cantar el canto tema. Más una señal se ve cada día. La profecía. Hermanos, nos ponemos en pie. En su gran amor, Dios nos tiene el futuro. Y así nos guiará a puerto seguro. Mi Cristo vendrá.
Padre Santo, Padre Gloria, gracias. Gracias por el Evangelio eterno, las buenas nuevas eternas, de que antes de la fundación del mundo, tu Padre y tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador, hicieron un pacto para redimir a la humanidad, para rescatarnos de esta terrible situación en la cual nos encontramos. Padre, gracias por los que vinieron al frente. Gracias, Señor, por los que están luchando, están peleando. Que tu Espíritu Santo no los deje tranquilos, que los siga inquietando, Padre. Y que sobre todo, Padre, nos prepare para venir mañana, que va a ser el tema más fundamental. Que vamos a ver la vida de Cristo Jesús y vamos a ver su gran regalo y entrega por nosotros de una manera que nunca hemos visto. Llévanos con cuidado a nuestras casas, Padre. Tráenos mañana de regreso, Padre, para seguir gozando y que no vengamos con las manos vacías, sino que traigamos a alguien para disfrutar de este manjar espiritual. Gracias, Señor, por la bendición. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dile que está a su lado. Dios te predestinó para que fueses su hijo o su hija.